Listo. Bueno, muchachos, buenos días a todos. Comenzando nuestro habitual videoclase de la semana. Hoy con un caso clínico presentado por nuestro grupo. Estamos con grupo 2, ¿no es cierto? ¿Grupo 2 o grupo Sí, uno? dos. 2. Lectiva pensamiento clínico, tema, un caso renal. Bueno, muchachos, es su tiempo. Entonces nosotros vamos a hablar hoy sobre un caso clínico de enfermedad renal, pero a lo largo del caso clínico, pues ustedes se van a dar cuenta que lo vamos a asociar con otras patologías. Siguiente, por favor. Eh, Listo. Primero, pues antes de abordar el caso clínico, quisimos dar como una introducción que nos parece importante a tener en cuenta. Pues a tener como un panorama claro de que la función renal es un proceso dinámico y este pues puede mejorar o empeorar en un periodo pues de tiempo, en un periodo de muy corto tiempo, dependiendo de diferentes factores. Y este también es importante como un pronóstico, por ejemplo, en enfermedades como lo es la insuficiencia cardíaca. Además de esto, pues es muy importante tener en cuenta que al abordar nosotros un paciente con insuficiencia cardíaca y que tenga compromiso renal, tenemos que tener en cuenta que van a estar contraindicadas ciertas terapias, como es, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos, como los IECA o los diuréticos. Eh, bueno, en cuanto a que la insuficiencia renal es muy frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, también debemos tener en cuenta que ocurre viceversa. O sea, en los pacientes con insuficiencia renal también es muy frecuente que se presenten complicaciones o malos pronósticos cardiovasculares y sobre todo van a ser los principales causales de muerte, cerca del 44%. Esto sobre todo en pacientes con enfermedades renales avanzadas. Y la enfermedad cardiovascular es sobre todo muy frecuente en causa de mortalidad con respecto a la población general y va a ser como causal de muerte hasta 10 o 20 veces más que en pacientes sin enfermedades de base. Siguiente. Bueno, entonces, pues diversas razones van a tener que ver con este fallo renal y el fallo cardíaco, pues conjunto. En primer lugar podemos hablar como de las enfermedades que comparten factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes o la aterosclerosis, o factores respuesta neurohumoral que se activan en respuesta a cambios hemodinámicos asociados en la insuficiencia cardíaca que tienen un peso también sobre la función renal. O en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca podemos hablar del deterioro de la función renal porque hay disminución de perfusión en escenarios de vasoconstricción difusa por diversas causas. Podemos también hablar de posibles efectos renales asociados a fármacos, lo que les mencionaba hace un rato, y que todo esto puede empeorar la función renal, sobre todo en pacientes con insuficiencias avanzadas o enfermedades renales de base. Siguiente. Bueno, entonces ahora sí, para comenzar con el caso clínico, comenzamos con la enfermedad actual. Entonces tenemos pues una paciente femenina, es diabética e hipertensa, tiene 54 años de edad y ella acude al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de una semana de evolución. Consiste en disnea de reposo, en ortopnea, sensación de distensión abdominal, tiene un edema de miembros inferiores hasta la rodilla y hay una disminución relativa de la diuresis. También es importante tener en cuenta en esta paciente unos antecedentes personales que van a, pues, a ver mucho en el diagnóstico de ella. Los mencionamos más adelante. Siguiente. Bueno, buen día. En cuanto a la gestión por sistemas, tenemos las síntomas renales como malestar general, escalofríos, en ojo y oídos, en alteraciones de la visión, en alteraciones de la agudeza auditiva, nariz niega, epistaxis y rinorrea, en boca refiere serostomía desde hace una semana, en cuello niega cervicardia, requiere espasmos o alguna limitación funcional, en cardiorrespiratorio niega expectoración, dolor torácico, síncope, digestivo refiere constipaciones de hace 3 días, niega MS y disfagia y melena.
Bueno, buen día. En cuanto a los antecedentes personales, es una mujer de 54 años con antecedentes alérgicos, con intolerancia a IECAS y alfa-bloqueantes. Antecedentes patológicos, la mujer presenta una diabetes mellitus tipo 2 de más de 30 años de evolución, retinopatía diabética, dislipidemia, hipertensión arterial secundaria de al menos 5 años de evolución, de control variable y síndrome metabólico. También fue intervenida de cataratas en ojo izquierdo y de hemorragia retiniana en el mismo ojo. En cuanto a antecedentes cardiovasculares, la mujer cursó con una cardiopatía isquémica tipo infarto agudo de miocardio en el año 1999, en el que se efectuó un doble bypass aortocoronario en ese mismo año. En el año 2000 sufrió una angina inestable, por lo que se le realizó angioplastia con colocación de este bypass desafena a coronaria derecha. Y en el año 2004 la mujer se volvió a realizar un cateterismo donde se evidenció obstrucción del 100% de la descendente anterior media, de la coronaria derecha proximal y 85% de la coronaria derecha media. La fracción de eyección para el mismo año fue el 35%. Otros antecedentes de importancia, tiene un trastorno psiquiátrico de adaptación con síndrome ansioso depresivo. Siguiente, Nani, por favor. Siguiente. Ya, y que te un poco. En cuanto a otros antecedentes patológicos, refiere enfermedad renal crónica, secundaria nefropatía diabética, también isquemia crónica en miembros inferiores en la que se realizó angioplastia, con trombosis de arteria tibial posterior y peronea. Y por último, en sus antecedentes, la mujer también cursaba con anemia hemolítica en seguimiento por hematología desde el año 2004. Siguiente. Bueno, en cuanto al examen físico, tenemos que la paciente a su ingreso se encontraba febril con una temperatura de 36.5 grados centígrados, tenía una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una tensión arterial de 160/80 y se encontraba taquipnéica en reposo con 23 respiraciones por minuto. En el examen topográfico, pues a la inspección general, presentaba fascia disneica, se encontraba orientada en las 3 esferas y no presenta alteraciones en el estado de conciencia. En el cuello presentaba ingurgitación yugular. En cardiopulmonar, a la auscultación cardíaca, esta se encuentra rítmica a 80 latidos por minuto. Presenta disminución del murmullo vesicular en ambas bases pulmonares. En el abdomen, este se encuentra distendido, no doloroso, con una hepatomegalia de 3 a 4 centímetros por debajo del reborde costal. Y en las extremidades presenta un edema con fobia en los miembros inferiores hasta la rodilla y los pulsos no son palpables. Siguiente. Listo, entonces tenemos resumen de datos positivos, entonces es importante tener en cuenta datos de la enfermedad actual, de sus antecedentes patológicos y antecedentes alérgicos. Entonces es una femenina de 54 años de edad que presentaba todo un cuadro clínico de sobrecarga hídrica que consistía en disnea, ortopnea, distensión abdominal, oliguria, edema de miembros inferiores, serostomía por disminución del volumen circulante efectivo y constipación. Importante porque la paciente presenta alergia frente a fármacos como los IECA y alfa bloqueadores, y antecedentes patológicos. Podemos observar que tiene múltiples antecedentes para enfermedad cardiovascular, principalmente diabetes mellitus tipo 2 desde 30 años, que es un factor de riesgo para nefropatía diabética. Ha tenido múltiples intervenciones para cateterismo y bypass coronario, enfermedad arterial periférica, hipertensión arterial, anemia hemolítica y enfermedad renal crónica en estadio 3. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, ya le dije, está como lento. Y en el examen físico, pues se puede observar todo lo que son cuadros referentes a congestión. Entonces está taquipnéica, con fascia disneica, tenía ingurgitación yugular, disminución bilateral del murmullo vesicular, que puede ser por dos razones, que principalmente por un derrame pleural, abdomen distendido con hepatomegalia
de 3 a 4 centímetros, pero no dolorosa, edema de miembros inferiores grado 3, que llega hasta la rodilla, y pulsos pedios ausentes, secundario a su enfermedad arterial periférica. Bueno, entonces ya en identificación del problema, siguiente. Tenemos que tener en cuenta las enfermedades que la paciente tiene con el fin de organizar la información y buscar como las posibles etiologías mediante la búsqueda pues de las causas de las enfermedades que padece. Entonces pues por esta razón hemos como organizado las enfermedades y a cada una le hemos sacado sus principales etiologías. Adicional a esto, hemos organizado algunos diagnósticos diferenciales y cada uno tiene una breve explicación de por qué se pusieron. Entonces ya dentro de los diagnósticos tenemos que la paciente tiene una diabetes mellitus tipo 2, una cardiopatía isquémica, infartos de miocardio recurrentes, isquemia crónica. Hágame un Señor, favor si me devuelve la diapositiva. ¿Cuáles fueron los síndromes? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer que identificar? ya está más adelantico. Bueno, debe ser al revés, pero bueno, dale, pues hágale tranquilo para que no pierda el hilo. Hágale tranquilo. Listo. Tiene una retinopatía diabética, una dislipidemia, una enfermedad renal crónica estadio 3, la hipertensión arterial secundaria, una anemia hemolítica y una depresión pues diagnosticada por psiquiatría siguiente. Entonces ya dentro de los principales factores de riesgo o etiologías de la diabetes, tenemos la obesidad, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina o endocrinopatías. Siguiente. Dentro de la cardiopatía isquémica tenemos que puede tener trombos, placas, oclusión arterial o la misma dislipidemia puede ser una de las causas. Siguiente. Dentro de la isquemia de los miembros inferiores tenemos también los trombos, las placas, la aterosclerosis y la obesidad. Siguiente. Dentro de la retinopatía tenemos que puede ser causada por múltiples factores, como puede ser retinopatía secundaria de diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, secundaria hipertensión o genética. Siguiente. La dislipidemia puede ser causada por un hipotiroidismo, por medicamentos, también obesidad o endocrinopatías. Siguiente. La enfermedad renal crónica puede ser por una glomerulonefritis, por la misma diabetes o secundaria a una hipertensión o una poliquistosis. Siguiente. La hipertensión arterial puede ser por consumo excesivo de sodio, puede ser hereditario, obesidad o alcoholismo. Siguiente. Y la anemia hemolítica puede ser causada por los anticuerpos, como ahorita lo vamos a explicar, que es la que tiene esta paciente, que es causada por los anticuerpos anti-JK y anti-C. También se puede causar por una malaria, por quemaduras graves o por una púrpura trombocitopénica. Siguiente. La depresión pues puede ser causada por muchísimos factores, pérdida, estrés, baja autoestima o por las mismas patologías de base que tiene la paciente. Siguiente. Y entonces aquí hemos seleccionado como cinco principales síndromes que son el síndrome metabólico, el síndrome de falla cardíaca, el síndrome cardiorrenal, el síndrome de dolor abdominal y el síndrome disneico. Siguiente. Entonces ya en los diagnósticos diferenciales tenemos en primer lugar la cardiopatía dilatada. A pesar de que en un futuro la paciente puede empezar a tener cambios degenerativos en su corazón por los infartos del miocardio que ha sufrido, pues en este momento su corazón tenemos que la lesión que tiene es principalmente la isquemia y pues a pesar de que sabemos que en un futuro pues se puede convertir en una cardiopatía dilatada, pues en este momento consideramos que tiene más de la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía restrictiva, pues el corazón de la paciente tiene la capacidad de bombeo y de eyección. Sin embargo, pues no hay una enfermedad de base como lo son las enfermedades que causan, como la restricción, como las enfermedades fibrosantes del corazón
una amiloidosis cardíaca, una cardiopatía carcinoide o una enfermedad del revestimiento del corazón, como, como puede ser una fibrosis. Ya en la calcificación valvular, pues se podría pensar en esta y posiblemente en una falla cardíaca secundaria, una calcificación. Sin embargo, la paciente tiene una clara evidencia más adelante en el EKG de que la falla cardíaca es secundaria y la isquemia. Se puede pensar también en una enfermedad fibrosante pulmonar, eh, pues por lo que la paciente tiene un cuadro respiratorio con disnea, ortopnea, pero pues esto se le atribuye a la congestión por la falla cardíaca y por el daño renal, lo que le produce el acúmulo de líquidos a nivel pulmonar y lo que le genera la dificultad respiratoria. La falla renal, otro diagnóstico diferencial es la falla renal secundaria, la hipertensión. Entendemos pues que los riñones están constituidos por los pequeños vasos sanguíneos que componen el glomérulo y cuando se tiene la presión alta la sangre fluye con mucha fuerza y se comienza a deteriorar el sistema glomerular. Eh, una vez cambiada la estructura, pues también habrán cambios en la reabsorción de sodio, lo que contribuye a empeorar las cifras de la presión arterial y el sodio en nuestra paciente. Y esto va a generar pues que haya un engrosamiento en la arteriola aferente, lo que favorece a la isquemia medular. También pueden haber otros mecanismos que causen el daño renal, como por ejemplo los que están mediados por la angiotensina. Pues como la paciente llegó con un dolor abdominal, se podría eh, pensar también eh, que tiene una apendicitis, ya que pues tiene, bueno, dolor no, qué pena, con una distensión abdominal. Entonces se podría pensar pues en una apendicitis. También en el examen físico encontramos pues que tenía el abdomen duro y ella no tenía dolor, pero pues cabe resaltar que los pacientes diabéticos pues cuando va progresando su enfermedad van teniendo neuropatías, lo que le impide que ella sintiese el dolor, por ejemplo, de una apendicitis. Ya en cuanto al síndrome nefrótico, pues tenemos que es un trastorno caracterizado por el aumento de la permeabilidad de la pared capilar de los glomérulos, acompañado de niveles proteicos altos en la orina, mayor a 3,5 y niveles de proteínas bajos en sangre. También se acompaña pues de edema, ascitis, hiperlipidemia y predisposición a la coagulación. Sin embargo, no es el caso porque pues el criterio para síndrome nefrótico es que haya una proteinuria en orina mayor a 3,5 y más adelante vamos a ver pues que la paciente lo tiene en 3,4. Y pues otro, otro diagnóstico diferencial podría ser la anemia ferropénica. Se podría pensar pues que hay una anemia por falta de hierro. Sin embargo, pues se descarta porque a la paciente pues se le realizaron los resultados, los exámenes de los anticuerpos eh, anti-C y anti-JK. Siguiente. Siguiente. Sí, espera. Ah, Bueno, ya respecto a correlación clínica paraclínica, tenemos que a la paciente se le pidieron varios exámenes. Dentro de los primeros está el cuadro hemático, en el que se pudo evidenciar pues alterado, una hemoglobina de 10,2 gramos sobre litro, que para las mujeres tenemos que lo normal es de 12 a 16 gramos. Y hay una hematocrito del 30%, y tenemos que para las mujeres lo normal es del 36,1 al 44,3%. Entonces se evidencia pues una disminución de ambos, lo que hace ver pues que el tratamiento que tiene no es el adecuado o no ha sido pues adherente al tratamiento. Está también la tasa de protrombina o el tiempo de protrombina que va a evaluar la coagulabilidad sanguínea de la paciente. En general, lo normal es de aproximadamente 70 al 100%, que si se disminuye es porque el tiempo de coagulación sanguínea está más prolongado de lo normal, pero la paciente está justo en el límite inferior, entonces todavía no entra en rangos de anormalidad. ¿Cuánto es el tiempo de protrombina normal?
Del 70 al 100%. No, ¿cómo se mide normalmente la protrombina? Es con, o sea, se compara lo que tiene la paciente con el tiempo de coagulación de una persona sana y se hace el INR, se No. hace una fórmula. Lo ideal sería tener el INR, ¿no es cierto? Sí. Lo ideal sería tener el INR. Y no tienen el INR, pero entonces tenerlo en tiempo en segundos, que sería más o menos entre De 12 y 10 a 16. 12. Eso, de 12 a 16 segundos. Entonces, si está por encima de 16 segundos, entonces uno dice que si está en eso, está en tiempo el INR en 1. Si está, digamos, en 20 y pico, el INR está en 1.5. Un paciente anticoagulado se considera un INR idealmente que tome, por ejemplo, warfarina, debería estar 2 o 2,5 veces más alto. Un paciente que esté por encima de 3.8 es un paciente sobre anticoagulado y tiene un riesgo altísimo de sangrado. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo otro es la hemoglobina, el hematocrito. Acuérdense que el cuadro hemático debe ser completo. Lo que llamamos idealmente un cuadro hemático clasificación 4 para usted poder hacer la clasificación de qué tipo de anemia tiene el paciente. Ustedes tienen los datos de la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio, los reticulocitos. ¿Lo No, es tienen? que en el caso clínico solo daban lo que estaba más alterado y solo dieron la hemoglobina y el hematocrito, que era lo que estaba pues Sí, disminuido. porque acuérdese que necesitamos saber si es una anemia, primero, saber si es una anemia hiperregenerativa o regenerativa, ¿cierto? Y entonces, ¿qué necesitamos para eso? ¿El nivel El, de vol- qué? el volumen corpuscular. No, muchachos. ¿Qué necesitamos para saber si es una anemia hiperregenerativa o regenerativa? Los reticulocitos. Eso, el nivel de reticulocitos. Recuerde que un nivel de reticulocitos, ¿cuánto es el nivel de reticulocitos normal? Promedio, por ahí, 2%, ¿no es cierto? Entonces, con un nivel bajo de reticulocitos, uno dice que es una anemia regenerativa y eso correlaciona con una anemia que tiene problemas de síntesis a nivel de médula ósea. Y si tiene un nivel de reticulocitos altos, pues estaría en favor de una anemia hemolítica. Entonces, también es importante. ¿Y saber si es normocítica, normocrómica? ¿Qué necesitamos? Hemoglobina. La hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. ¿Recuerda cuánto es el nivel del volumen corpuscular medio normal? Muchachos, De De 80 a 80 y 100 100. centímetros. de 80 a 100, exacto. Por debajo de 80 es una anemia microcítica. Por encima de 100 es una anemia macrocítica. Ejemplo, anemia microcítica, la más frecuente. La más La frecuente La anemia ferropénica. la ferropénica. Y ejemplo, anemia macrocítica, la más frecuente. La megaloblástica por La Megaloblástica. megaloblástica, o sea, por deficiencia de vitamina B12 o correcto, ácido fólico. O las anemias del alcoholismo, ¿no es cierto? Listo, continúe, muchachos. Siguiente, por favor. Bueno, ya también tiene unos exámenes de glucosa. Tiene glucosa en ayunas en 240 miligramos sobre decilitro. Tenemos que lo normal pues de la glucosa en ayunas es que sea menor a 126 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glucosilada está en valores normales, está en 4.5%, lo normal es que esté menor a 6.5%. Ya respecto a la función renal, tenemos que la urea está en 132 miligramos sobre decilitro y pues en sangre, y lo normal es que esté entre 12 y 54 miligramos sobre decilitro. Entonces vemos que hay un pues aumento grave de la urea en sangre, lo que evidencia pues que los riñones no funcionando bien y tienen una función de filtración pues mayor digo. La creatinina se encontró que en la paciente estaba de 2.3 miligramos sobre decilitro y lo normal, los valores normales es que sean de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitro, entonces también se encuentra aumentada. Siguiente, por favor. Voy. Ya. Bueno, también se le pidieron algunos electrolitos. El sodio en la paciente estaba de 135 mil equivalentes. Eh, lo normal es que esté entre 135 y 145, entonces en realidad pues la paciente está justo ahí en el límite.
y el potasio está en 5.2 mil equivalentes, lo normal es que esté en 3.5 a 5, entonces está ligeramente aumentada. También tiene una proteína, no, todavía no, una proteinuria en 24 horas, que a la paciente se le vio, pues está muy aumentada, tiene una proteinuria de 3.4 gramos en 24 horas, y tenemos que el valor normal es aproximadamente menor a 80 miligramos en 24 horas, una paciente eh, con esas características. Es importante tener en cuenta que cuando el valor de proteinuria en 24 horas es mayor a 2 gramos, ya requiere de un seguimiento intensivo y pues, de una correcta vigilancia de la paciente, y ella ya tiene 3.4 gramos, entonces está pues en una situación grave. Siguiente, por favor. Bueno, se hizo un electrocardiograma, se le encontró un ritmo sinusal, sin embargo, una hipertrofia de ventrículo izquierdo que se evidenció ya que la paciente tenía un eje desviado a la izquierda. También tenía un índice de Sokolov positivo, ya que la R más larga entre B5 y B6 es la de B5, que mide 2 milímetros, y la S más profunda entre B1 y B2 es la de B2, que mide 17, lo cual da 39, y tenemos que un índice de Sokolov positivo es cuando da mayor a 35. Y también tenía una onda R en ABL, justo en 11 milímetros, y tenemos que pues es un criterio para hipertrofia ventrículo izquierdo cuando está entre 11 y 15. Entonces cumple esos tres criterios, entonces se le diagnosticó pues hipertrofia ventrículo izquierdo. Y también se ve necrosis en la cara inferior, que tenemos que la cara inferior es de 2 de 3 de ABF, y se ve una QS tanto de 3 como en ABF, entonces también pues tiene una necrosis en cara inferior, lo que evidencia pues una lesión antigua en esa cara de la paciente, del corazón de la paciente. Siguiente, por favor. Ya respecto a la radiografía, se revela una cardiomegalia y un pequeño derrame pleural bilateral. Y por eso explica la clínica que se le encontró al auscultar las bases pulmonares y ver pues, el murmullo vesicular disminuido. Siguiente, por favor. Ya por último, a la paciente se le pidió un ecocardiograma en el cual se vio una aurícula izquierda dilatada, un ventrículo izquierdo dilatado, con una fracción de eyección de 35%, lo cual está pues disminuida. También se pudo ver una válvula aórtica fibrosada, una válvula mitral degenerativa con apertura conservada, sin embargo con ligera insuficiencia, y las cavidades derechas tuvieron una función sistólica muy afectada, pues debido a la gran dilatación que tiene el corazón izquierdo. Ya, siguiente. Bueno, entonces antes de pasar a las leyes diagnósticas, vamos a hacer como una correlación fisiopatológica. Entonces, en condiciones normales, pues la nefrona está constituida por un corpúsculo renal y un sistema de túbulos, y el corpúsculo está, pues, se compone del ovillo de capilares, que es el glomérulo, y la cápsula de Bowman. Entonces, esto es importante debido a que la diabetes se considera una enfermedad proinflamatoria y que tiene diferentes vías de activación celular, entre ellas lo que está la vía del sorbitol, lo que es los productos de glicosilación avanzada y la activación de la proteína C quinasa, que la proteína C quinasa, cuando se activa, disminuye el óxido nítrico sintetasa, y lo cual generaría una vasoconstricción arteriolar. Pero cuando la diabetes genera los productos de glicosilación avanzada, que es transformar las proteínas, esta lo que hace es que disminuye las células mesangiales. O sea, esas células mesangiales son las que se encuentran alrededor del glomérulo. Al disminuirlas, hace que haya un aumento de la perfusión renal a través de la arteriola aferente, y hace que el riñón tenga una hiperfiltración o hipertensión intraglomerular. Si esta hipertensión se mantiene en el tiempo, genera lesión del endotelio vascular, y además la diabetes, por estado de proliferación, también aumenta la proliferación de las células mesangiales, que cuando estas proliferan llevan digamos, a un colapso de los capilares glomerulares, lo cual disminuiría la tasa de filtración glomerular, lo que se evidencia en la paciente, donde vemos que hay un aumento de los azoados, como es el BUN y la creatinina. Por favor, la otra. Y esto es muy importante porque hay un síndrome que se llama el cardiorrenal o renocárdico, en donde
trastornos fisiopatológicos que afectan a alguno de esos dos órganos o sistemas conlleva la disfunción del otro. Entonces, como la paciente tiene una falla renal crónica secundaria a una nefropatía diabética, y hay disminución de la tasa de filtración glomerular, pues se activa un sistema, digamos, vías humorales, como es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. Esto lleva a retención de agua y retención de sodio, lo cual generaría un aumento o sobrecarga de volumen para el corazón, el cual tendría que esforzarse. Pero además, como la paciente tiene antecedentes de isquemia miocárdica, pues la cinesia del músculo cardíaco está disminuida, lo cual el volumen que se está reteniendo es mayor a la capacidad contráctil del corazón. Entonces se activa el sistema simpático, en donde aumenta también la síntesis de renina y todo ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Ese es cuando, digamos, el renocárdico. El cardiorrenal es cuando la insuficiencia crónica o la insuficiencia cardíaca crónica lleva a hipoperfusión renal y a la vez se activa todo ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, eso es muy importante porque nuestra paciente la ubicamos en un síndrome renocárdico que ahorita una compañera se los va a explicar. Entonces, eso es lo más importante, saber cómo el corazón y el riñón se ven afectados por diversas patologías que comparten, como la diabetes principalmente. Bueno, y ya por último, la aplicación de las leyes diagnósticas. En primer lugar, tenemos la ley de la información completa, que es todo lo que hemos venido haciendo, que pudimos obtener mucha información de la paciente mediante una historia clínica completa que se le realizó, que incluye anamnesis y examen físico, así como también las pruebas diagnósticas realizadas que nombró María José. En segundo lugar, tenemos la ley de lo más frecuente. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta paciente que tiene ortopnea, taquipnea, edema pulmonar bilateral, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, disnea en reposo y oliguria, lo más frecuente o lo que debemos pensar primero es en una falla cardíaca congestiva por los síntomas de falla cardíaca, tanto derecha como izquierda. La ley de la prioridad. Entonces, el diagnóstico que primero se nos debería o deberíamos confirmar o descartar por la urgencia y el peligro que ésta representa para la paciente, nosotros pensamos en un shock cardiogénico. Otra ley es la ley de la parsimonia, la cual nos dice que es aquella cuando un paciente presenta varios síntomas que son ocasionados por una misma enfermedad. Entonces, como nombró Juan José, nosotros decidimos englobarlo todo en un síndrome cardiorrenal secundario, que como podemos ver en la imagen, se define como las condiciones sistémicas que llevan simultáneamente a una disfunción, tanto cardíaca como renal, como es en este caso. Y ya por último, la ley de Agatha Christie, pues como nos ha enseñado el doctor, plantearnos como una situación, como un crimen, por así decirlo, pues el arma empleada para nosotros fue la diabetes mellitus tipo 2, ya que es la enfermedad de base que desencadenó todas las complicaciones. Los cómplices tomamos sus factores de riesgo, como lo son la hipertensión, dislipidemia, la aterosclerosis. También podemos poner la edad, el sexo y el peso. Las víctimas fueron en este caso el glomérulo y el miocito cardíaco, siendo así el riñón y el corazón. Y otros afectados, además del riñón y el corazón, fue la retina, con una retinopatía diabética, como ya habíamos mencionado, y la enfermedad arterial periférica. Ya, ¿qué está pasando? Listo. Y ya por último, las conclusiones diagnósticas. En cuanto a los diagnósticos sindromáticos, tenemos síndrome metabólico, síndrome de falla cardíaca, en este caso congestiva, síndrome disneico, síndrome de dolor abdominal agudo, síndrome cardiorrenal secundario tipo 5. Y en cuanto a la etiología, pues decidimos un proceso inflamatorio remodelativo, como
como factor etiológico. En el diagnóstico topográfico tenemos el sistema renal, cardiovascular y endocrino. Y ya por último, los diagnósticos específicos son diabetes mellitus tipo 2, tratada, hipertensión arterial primaria tratada, pero no en metas, falla cardíaca congestiva NIHA 4, AHA 3 y Stevenson B. Falla renal crónica estadio 2, enfermedad arterial periférica, derrame pleural bivasal, retinopatía diabética no proliferativa y por último la anemia que no aparece ahí, pero también es un diagnóstico específico. Y ya. Doctor. Gracias, Lina. ¿Será que se Le vamos a hacer preguntas a los compañeros mientras tanto. Bueno, Lina, porque está dañada. Vea, yo la prendo y no se ve nada. Sofía, apague el pajarito. No sé. Con gusto se me cuidan.
¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí me están escuchando. Sí, doc. Bueno, mira que llevaba un rato hablando y me llamaba la atención que todo el mundo callado. No, lo primero, no sé si me alcanzaron a escuchar algo, pero pues les estaba diciendo, muchachos, que los felicito. Los felicito porque hicieron una presentación impecable, impecable. Les estaba diciendo que lo que uno siempre espera cuando comienza un semestre y cuando comienza un proceso de estos es que ustedes alcancen unas competencias y lo que el grupo evidenció es que las competencias están alcanzadas, están logradas. Mire, si ustedes, como les decía ahora, que no me escucharon, se llevan esto para la vida, muchachos, difícilmente se van a equivocar en cosas fundamentales. Si este proceso sistemático, cronológico, racional, crítico, científico, se puede decir, lo hacen con cada caso clínico que ustedes se enfrenten en la vida, como les digo, difícilmente se van a equivocar. Se van a equivocar. Los felicito, muchachos. Los felicito yo. El grupo los felicito. Me dejan muy Gracias, doc. contento. Estaba llamando porque estoy ya con Q10 abierto, muchachos. Les voy a poner 5 a este grupo. Les voy a poner 5. María José Álvarez. Oh, ¿Sí? María José. Yo. Listo. Valentina Alzate ya. ¿Valentina está por ahí? Tienen que hablar porque no estoy viendo. sí, no. No estoy viendo la pantalla. Valentina está. John Alexander Arango. Yo, doctor. John Alexander. Laura Sofía Correas, si estás del Sí. grupo, ¿no es cierto, Laura Sofía? Doc Valentina no es del grupo. ¿Quién? No, Valentina no. Ah, ok. Tranquila. Laura Sofía sí, ¿no es cierto? Marcela Cortés. ¿Marcela está por ahí? Ella es del grupo pasado, yo sé. Sí, señor, yo. Listo. Sebastián Camilo Cuervo. Sebastián. ¿No está Sebastián? Hola, Doc, hola. Vázquez. Hola, Doc. Sí está. Hola, hola. Listo. Listo, Sebastián. Eileen Dayana Herrera. Sí, doctor, aquí. Eileen no es del grupo. Y yo soy del grupo. ¿Es de este grupo, Eileen? Sí, doctor. Listo. Nicolás Muñoz. Nicolás. Nicolás no está. Y también faltó la vez pasada. Grave, Nicolás. Laura Doc, él Juliana es del Padilla. grupo. Él presentó, sino que pues se salió porque como usted no contestaba, él pensó que ya se había acabado la clase. Ah, qué pena. Bueno, listo. Albani, sí. Albani sí está acá. Juan José también es del grupo, ¿no es cierto? 5. Juan José Restrepo. Sí, señor. Espera un momentico a ver quién me falta. Faltan poquitos, a ver. Keren Natalia Arcila. Keren. Ella se le cruzaba con la clase de interna de octavo. Grupo. Listo, no hay problema. Valentina Botero. Ella también, y Cristian también. Listo. Lina Marcela Díaz. Yo. Listo, Lina. Jorge Mario Giraldo. Acá, Doc. Listo. Daniela Ladino, si está por ahí, ya la vi. Alex Mauricio Molina. Alex Mauricio. Jorge Mario no es de este grupo, ¿no es cierto? Jorge No, Mario. Doc. Listo. Yo soy del 2. Alex Mauricio Molina. Presente, Doc. Me dicen al que llame si es del grupo o no, ¿listo? Diana Caterina Ocampo. Diana. Presente. Es del grupo, ¿no es cierto? No. Ah, sí, vamos. Andrea Rojas. Cristian Santander, yo sé que... Pero ella no activo micrófono para hablar, pero ya está desconectada. Ella es del grupo. No. No es del grupo 2. No es del grupo, listo. Ya los que son del grupo tienen nota en Q10, ¿o yo? Listo, faltaría el grupo 3, creo, el grupo 2. ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias a todos.
Muchas bendiciones, felicitaciones entonces. Gracias, Doc. Nuevamente, voy a parar la grabación o ya la paré y no me di cuenta. Ah, juepucha, creo que ya la paré. Listo, muchas gracias muchachos. Gracias. Gracias, Nos vemos doctor. entonces el viernes a las 11 con el grupo pendiente de exponer. ¿Listo? Vale. Vale, gracias pues a todos. Que estén muy bien.